Bienvenidos a la Academia de Protección contra Incendios de Firefight. Con este vídeo continuamos con la grabación de los vídeos para la presentación de la aplicación que ya está disponible en la red. En el día de hoy vamos a terminar con todo lo relativo al apartado que veíamos de rociadores, centrándonos en el último aspecto, que es lo correspondiente a la determinación del número de rociadores en el área de diseño cuando estamos utilizando para el cálculo el concepto número de rociadores, presión de trabajo de la rociación. Como ya hemos comentado en casos anteriores, vamos a disponer de los requisitos incluidos en las tres normas a las que hemos hecho referencia, es decir, la norma europea, la 12845, la NFPA 13 y las normas CFM, que en este caso se corresponderían parte con la 2.0 y parte con la 8.9. Aquí tenemos que tener, digamos, cuidado porque las maneras de acercarse al problema dependen mucho de la norma y dependen del número de rociadores incluidos en el área de diseño. Si empezamos con la norma 12845, vemos que disponemos de dos opciones. Cuando marcamos en este punto no aparece el número de rociadores y cuando marcamos en este punto nos aparecen 12 rociadores. Cuando marcamos en este punto aparecen 12 rociadores, nos estamos moviendo en los requisitos del anexo P de la norma, es decir, los requisitos para rociadores SFRs, y aquí no necesitamos hacer ningún tipo de estudio. La norma nos dice que el área de diseño se corresponde con 4 rociadores en 3 ramales distintos, es decir, 12 rociadores. Es decir, que no necesitaríamos hacer ningún tipo de estudio para determinar el número de rociadores por ramal. Si nos vamos al punto superior, vemos que no nos aparece el número de rociadores total. Esto se corresponde con el anexo N, es decir, con el anexo correspondiente a los rociadores llamados CMSA. Entonces, aquí lo que tendríamos que incluir es el número de rociadores que la norma nos indica que necesitamos disponer en funcionamiento para proteger el riesgo que nos interesa en ese momento. Pongamos que, por ejemplo, son 18 rociadores. Nos pide la presión mínima del rociador, que también nos la va a dar la norma, pongamos que son 3 kilos, que nos va a pedir aquí la distancia entre rociadores. La distancia entre rociadores sería, por ejemplo, 3 metros y la distancia entre ramales 3 metros. Vemos que aquí tenemos un punto que pone área de cobertura de rociador máxima según estándar, que en este caso no vamos a utilizar. Este es un campo que utilizaremos cuando estemos manejando el caso de NFPA o de FM. Aquí nos vamos a focalizar en las coberturas de los rociadores. Tenemos 3 metros entre rociadores, 3 metros entre ramales. Vamos a colocar el factor K del rociador. Pongamos que nos ha pedido la norma que sea K240. Pues colocamos un K240 y entonces vamos a colocar el factor de forma del área de diseño, que sería en este caso, pues por ejemplo, 1,2. Y en este caso, si le damos a actualizar los cálculos, vemos que nos va a indicar que tenemos la cobertura del rociador 9 metros cuadrados, que sería el resultado de multiplicar 3 por 3. Nos dice longitud del área de diseño L. ¿Qué ha hecho el programa? El programa lo que ha hecho ha sido multiplicar el número de rociadores 18 por la cobertura de los rociadores, que serían 9, calcular la raíz cuadrada de ese área y multiplicarla por 1,2. Resultado final, tenemos 3 ramales, 5 rociadores por ramal y 3 rociadores en el cuarto ramal. Es decir, que con esta aplicación obtendríamos que necesitamos para los 18 rociadores, con una cobertura de 9 metros cuadrados por rociador, una distribución que se correspondería con 3 ramales, con 5 rociadores, más 3 ramales en un cuarto ramal. También nos da aquí el sistema la descarga del rociador, nos indica cuál sería la densidad por metro cuadrado que estaría descargando, los litros por minuto y metro cuadrado que estaría descargando cada rociador, y el área de diseño, que si comprobamos sería el resultado de multiplicar 9 por 18.
Bien, esto es lo que se corresponde a lo que nos dice la norma europea 12845. No vamos a hablar de la parte de los SFRs porque no tenemos duda. Siempre 4 rociadores en 3 ramales distintos, 4 por 3, 12. Vamos a centrarnos en el caso de la NFPA 13. En el caso de NFPA 13 tenemos también las dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de colocarnos en este punto. Nos aparecen 12 rociadores. NFPA para el concepto SFR se utiliza el mismo criterio, es decir, 4 rociadores por ramal en 3 ramales distintos, o sea que en principio no necesitaríamos movernos por este camino si no estamos interesados, pero lo que sí que podemos ver es qué pasaría cuando estamos moviéndonos con lo que NFPA llama Control Mode Specific Application, es decir, los rociadores CMSA. Aquí tenemos una serie de opciones con determinados números de rociadores y determinadas presiones de trabajo. Entonces vamos a optar por colocar, por ejemplo, no sé, 18 rociadores otra vez. Vamos a colocar 18 rociadores. Vamos a colocar, dejamos la misma presión para el rociador, 3 metros cuadrados. Pero fijemos que nos pide aquí área de cobertura del rociador máxima según el estándar. ¿Qué ocurre? Que para este criterio de diseño, NFPA utiliza como área para calcular la raíz cuadrada de lo que luego le va a servir para determinar el número de rociadores que hay en un ramal, no la verdadera cobertura de los rociadores que obtendríamos de multiplicar la distancia entre rociadores por la distancia entre ramales que tenemos en nuestro plano, sino la distancia máxima que para ese tipo de riesgo la tabla de NFPA nos dice que tiene el rociador cobertura, es decir, podemos tener, dependiendo de los tipos de techo y dependiendo del riesgo que estemos protegiendo, o bien 9 o bien 12 metros. Supongamos que tenemos 12 metros cuadrados, pues entonces lo que tenemos que colocar aquí es el área de cobertura del rociador para ese riesgo que nos da la norma, que son 12 metros cuadrados, independientemente de los metros cuadrados que esté protegiendo nuestro rociador en ese momento. Es decir, para calcular el número de rociadores utilizamos la superficie máxima que la norma permite al rociador proteger. En este caso serían 12. Entonces, si le damos a actualizar, vemos que para calcular el área de diseño, lo que ha hecho el sistema es multiplicar el número de rociadores 18 por la cobertura máxima que nos da el sistema, que serían al final 216 metros cuadrados. Con lo cual la longitud del área de diseño sería 1,2, en este caso por la raíz cuadrada de 216, y eso nos daría que al final tendríamos 3 ramales y 6 rociadores por ramal. Si en lugar de 18 rociadores tuviéramos, por ejemplo, 15, y por otro lado la norma nos dijera que la cobertura máxima que permite para ese riesgo el rociador es 9 metros cuadrados, pondríamos aquí 9 metros cuadrados y obtendríamos, actualizando, que el área de diseño sería 135, el resultado de multiplicar 15 por 9, y tendríamos 3 ramales con 5 rociadores por ramal. Es decir, es muy importante tener en cuenta que en el caso de los CMSA y en el caso de NFPA, el área que utilizamos para calcular el número de rociadores por ramal no es la superficie que nuestro rociador protege en nuestro sistema, sino el máximo que la norma permitiría proteger en una instalación similar a la nuestra cuando estemos protegiendo un riesgo similar al nuestro en un edificio que tenga una estructura o una construcción similar a la nuestra. Y para continuar, terminaremos con lo que dice FM. Entonces, FM es aún un poquito más rebuscado, porque FM nos indica una tabla en la cual nos dice en general el número de rociadores que tenemos que tener por cada ramal en la mayoría de los casos. Pero en determinados casos nos dice que ese número de rociadores por ramal lo tenemos que calcular aplicando la fórmula
que ya hemos visto ahora, es decir, factor de forma por raíz cuadrada del área que están protegiendo los rociadores. En en FM 8.9 hay una tabla en la cual nos dicen, dependiendo del número de rociadores y del tipo de rociador y de la pendiente de la cubierta, el número de rociadores en operación y cómo se distribuyen en los ramales. Entonces, podemos encontrarnos desde 9 rociadores como mínimo hasta más de 20 o 25 rociadores. Entonces, en los casos en los que la tabla nos dice tienes que poner estos rociadores por ramal, nos olvidamos, la tabla no los da. Pero en el caso en el que la tabla nos dice aplica la fórmula, tenemos que hacer como hemos hecho con NFPA, es decir, irnos a la cobertura máxima que la norma nos da para ese rociador en ese riesgo. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo número de rociadores, por ejemplo, 22 rociadores, la presión de trabajo vamos a poner que sea 1,8. La cobertura del rociador máxima, según el estándar, son 9 metros cuadrados. La distancia entre los rociadores serían 3 por 3, el factor K del rociador sería, por ejemplo, 160. Tenemos un edificio que tiene una pendiente superior a 5 grados, con lo cual el factor de forma sería 1,4 en lugar de 1,2. Si le damos a actualizar, el sistema nos va a calcular el área de diseño multiplicando el número de rociadores por la cobertura máxima que permite la norma. Eso nos va a llevar al final a que tenemos 3 ramales con 7 rociadores por ramal más un rociador aparte. Es importante, por eso, cuando estemos utilizando este tipo de rociadores y estemos manejando estos criterios, que tenemos que tener en cuenta que las coberturas, tanto en NFPA con los rociadores CMSA, como en FM con los rociadores para los cuales la norma no nos da la distribución de los rociadores por ramal, tenemos que utilizar la cobertura máxima que permite la norma. Tenemos que olvidarnos de los metros cuadrados que nuestro rociador protege. Tenemos que tener en cuenta para determinar el número de rociadores por ramal, como ya he comentado antes, y no quiero que, aunque parezca un poco repetitivo, es importante porque a veces se nos olvida y eso nos lleva a cometer errores. Es muy importante tener en cuenta eso. La superficie protegida por el rociador no es la de mi riesgo, es la de la norma. Con esto vamos a dar por terminado la parte correspondiente a rociadores y en el próximo vídeo comenzaremos con lo correspondiente a la parte de hidráulica y nos centraremos en la realización de cálculos hidráulicos utilizando las fórmulas que ya todos conocemos. Por ahora me despido, espero que esto sea útil. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.